Yo quiero aprovechar este nuevo momento para contarles que allá por el 2016, yo me pongo en contacto por primera vez, asisto a un taller en Argentina, en Córdoba, dirigido por Vichy, así conozco personalmente a Vichy. Y no recuerdo exactamente si en ese primer taller con Vichy o en el siguiente, tuve la oportunidad de participar, de observar una constelación en donde constelaba una persona que estaba trabajando con enfermedades, esas que son muy pesadas, esas que nos cuesta mucho llevar. Todas las constelaciones tratan temas difíciles, dolorosos, pero hay algunas constelaciones de las que no nos olvidamos por algo, por algún motivo. Y a mí esa vez me tocó presenciar esa constelación que aún hoy la recuerdo. Después esa persona, nos hicimos compañeros, eh, compartimos cosas. Y interesante que les quiero decir ahora es que al poco tiempo de que pasó esa constelación, meses, yo viajo a Buenos Aires y me encuentro con la compañera que había hecho esa constelación. Me dicen que a esa enfermedad ya no lo tenía más, lo había dejado de necesitar en su vida. Y fue para mí algo realmente muy lindo, muy grato saber eso, pero además, eh, que hizo que las constelaciones también tomen para mí ¿Ya? Sí, ¿y están todos esos? Ah. un sentido especial, ¿no? Eh, quizás yo fui siempre un hombre falto de fe, tal vez, que necesitaba como señales muy fuertes, muy poderosas para poder revisar mi posición. Y por suerte, hoy está esa persona aquí también acompañándonos. Y yo lo voy a invitar a Karina, Mauricio. ¿Nos escucha Karina? Sabes que justo no te escuché nada porque te estaba escribiendo porque escuchaba mucho ruido de fondo y los micrófonos estaban abiertos y no escuchaba y se te iba la voz, no escuchaba nada. La verdad que no te escuché. Estaba Lo, tratando de mandarte un mensaje, pero no llegué. lo más importante, Cristina, lo más importante es lo que ahora vos nos tienes para contar. ¿A mí me hablas? Sí, a vos. Ah, ok. Bueno. Lo, lo más importante es lo que vos nos tienes para compartir. Bueno, si se me escucha, lo voy a compartir. Yo te Bueno, escucho perfectamente, no sé el resto. ah, yo a vos se te me iba la voz y escuchaba todos los micrófonos abiertos y alguna persona que hablaba, no sé, bueno. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Karina Novillo Ramírez y es la primera vez que estoy aquí en este grupo, así que muchas gracias, Mario. Y, y la verdad que cuando Mario me dijo de compartir una experiencia, al principio pensé en esta experiencia que fue muy importante para mí, que fue una experiencia eh, de sanación muy profunda de una enfermedad, de un cáncer que tuve. Y luego se me vino otra imagen y me hizo mucho sentido. Eh, Pensando quizás que había Mira, personas que no está hablando conocían con ella. eh, pensando que quizás había personas que no conocían las constelaciones y,
Y justo, bueno, en consonancia creo que con María y con Gabriela se da esto de los comienzos, ¿no? De las constelaciones, de cómo las constelaciones nos cambiaron la vida. A mí las constelaciones me cambiaron la vida rotundamente, rotundamente. Y en general casi siempre cuento esta historia porque para mí fue como un punto de inflexión impresionante. Por allá por el 2007, y luego de haber recorrido infinidad de terapeutas, donde llegaba un punto en que yo sabía lo que el terapeuta me iba a decir, lo que yo le iba a decir al terapeuta, y que todo después de la sesión iba a volver a ser exactamente la misma conversación interna de lo que sucedía con la vida y conmigo, de cómo la vida me trataba, de cómo los de afuera me trataban, de todo ese sentimiento que me había embargado durante muchísimos años de mi vida, quizás desde que yo tuve uso de razón, ¿no? Ese sentimiento de sufrimiento, incluso un sufrimiento psicológico muy importante desde muy chica y muy consciente de ese sufrimiento psicológico. Entonces, para mí, me voy a poner el reloj así, no me paso porque si no a mí me voy. Entonces, en un momento yo le dije a esta terapeuta que le digo, bueno, mira, tengo que dejarte porque la verdad que yo ya sé lo que te voy a decir, ya sé lo que me vas a decir vos, ya sé cómo va a seguir mi vida, yo sabía todo, 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 ¿no? Y, y me fui de ahí, pero me fui totalmente desahuciada, con esa sensación de decir, yo no tengo solución, no hay solución conmigo, ¿no? Y pensar que ese iba a ser mi destino para toda la vida. Y esto fue a los 37 años, o sea, yo ya era bastante grande y había pasado 37 años casi de mi vida sufriendo mucho. Y, y entonces llegó una terapeuta, la terapeuta ese día me hizo una lista. Me dice, bueno, Karina, no te vayas. Y me hizo una lista. En esa lista había un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba el Reiki, estaba la carta astrológica, estaban las constelaciones, estaba la bioenergética, estaban todos nombres de que yo no entendía nada ni había incursionado en ninguno de ellos. Hice exactamente todo lo que esa terapeuta me había puesto en esa lista. Y le tocó el turno a las constelaciones familiares. Y entonces dije, ¿qué es esto? Ya el nombre me había traído profundamente. Y como soy muy curiosa, entonces dije, tengo que conocer qué es esto de una constelación familiar. Y me fui, y por eso también quiero contarlo, porque me fui al que hoy es el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Y lo quiero contar porque si no hubiera sido por Tew Boltzmann, quien trajo las constelaciones a la Argentina, más allá de que yo ahora no sigo la corriente de su escuela, mi vida no hubiera cambiado como cambió. Entonces, es tan importante esa mujer para muchos, incluso que no la conocieron nunca, porque gracias al campo que ella abrió en la Argentina, las constelaciones pudieron llegar de la mano de muchos consteladores, incluso de Brigitte, a quien amo profundamente. Entonces, me acuerdo que la primera vez que fui a un taller de constelaciones, fui y le pregunté al facilitador, que era Miguel Esquiavo, que me contara un poquito de qué se de qué se trataba una constelación. Y me dio una explicación que por supuesto yo no entendí nada, no entendí nada. Y dije, bueno, no importa, ya estoy ahí. La gente me pareció más o menos normal, entonces dije, bueno, me voy a quedar acá, ¿no? Y entonces se empezaban a mover los muñecos, porque esa era mi sensación, ¿no? Como que había cosas que se movían, muñecos que se movían, que decían frases que yo no entendía, que decía, ¿por qué dice esto? ¿Por qué se va al suelo? No entendía nada, ¿por qué lo pone acá? ¿Por qué le hace decir esto? No entendía. Entonces me propuse volver a otro taller de constelaciones porque yo necesitaba experimentar eso.
Entonces volví a un taller de constelaciones donde yo dije, yo tengo que saber esto, y me fui a un taller con Tiu Boltzmann. Dije, yo tengo que constelar con esta mujer que es la directora y seguramente es la mejor consteladora del país. Entonces me fui a un taller con ella y, levanté la mano para ser representante. Entonces me acuerdo que me habían puesto, ¿no?, ahí en un lugar, y yo estaba observándolo todo, a ver qué va a pasar ahora, ¿no es cierto? Y recuerdo que pasó una persona por delante mío y que yo empecé a llorar. Y era compulsivamente, digamos, las lágrimas me caían, y había una parte de mí que observaba esa persona que estaba llorando, que era yo misma, y yo misma que observaba a esa persona que estaba llorando, y esa persona no podía dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y yo recuerdo que eso fue tan fuerte para mí, que mi pensamiento, mi palabra fue, esto es Dios. Esa fue mi palabra, esa fue mi frase. Y a partir de ahí me dejé y me tomó y no sé qué pasó, pero yo dije, wow, si esto no me cura nada. Eso fue mi pensamiento. Entonces me fui a la silla y después, cuando había que constelar, yo levanté la mano y Tiu me llamó. Dije, chau, problema solucionado, ya se me solucionaron todos los problemas, dije yo, ¿no? Entonces me siento y empiezo a hablar, ta, 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 ta. Y entonces Tiu me escuchaba y no decía nada. Me escuchaba. Cuando terminé de hablar, Tiu me puso enfrente mío a un representante de mi papá y a un representante de mi mamá. Y entonces yo ahí dije, uy Dios, ¿por qué no me hace lo mismo que le hicieron al resto, que le pusieron los muñequitos y todo se solucionó y era todo fantástico? ¿Por qué a mí me tenía que poner en una situación diferente donde yo estaba sentada y estaban los padres ahí enfrente? ¿Por qué no era todo tan normal como yo ya había visto las 6, 7, 8 constelaciones? ¿Por qué a mí algo diferente?, decía yo. Y entonces recuerdo de que Tiu me dijo, mirá a tu papá y mirá a tu mamá. Y ellos estaban así como muy felices, ¿no?, entre ellos. Yo miraba y decía, sí, los estoy mirando, le decía a Tiu. Decía, bueno, míralos. Sí, Tiu, pero no pasa nada, ¿no? ¿Qué hago?, le decía. Y entonces ella me hizo cerrar los ojos y me hizo hacer una visualización. Cuando yo abrí los ojos, yo le dije, ¿y qué es esto? No pasa nada, no sé qué me tuvo que haber pasado. Algo así le dije. Y entonces ella me dijo, no te puedo ayudar. Y agarró y me dijo, anda a sentarte. No les puedo explicar la desazón y la desilusión que fue eso para mí. Yo otra vez dije, ahora sí no tengo solución. Ahora esto que era Dios no me puede ayudar. Y yo no tengo solución, estoy perdida. No les puedo explicarla. Realmente fue esa la palabra, la total desolación. Me fui a mi casa, esperé unas 2 horas más o menos y empecé a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Estuve casi como 8 horas llorando. 8 horas llorando, a grito pelado. No entendía qué me pasaba. Y al otro día fui y pedí hablar con Tiu. Le digo, Tiu, ¿por qué a mí no se me pudo ayudar? ¿Qué pasó que no pude constelar? Y ella me miró y me dijo, ahora sí podés constelar. Ahora sí estás preparada para constelar. Eso que Tiu me había dicho, no te puedo ayudar, fue la ayuda más grande de mi vida.
para que yo realmente saliera del papel de víctima, de todo eso que le estaba contando que era la vida para mí en ese momento, de todo lo trágico que era la vida para mí en ese momento, de cómo la vida me había pasado por encima, de cómo mi madre, y cómo mi padre, y cómo mis hermanos, y cómo mis abuelos, y realmente empezar a salir de ese lugar de víctima, a tomar responsabilidad de mi vida, y a empezar a ser humilde, como dijeron por ahí, y empezar a fluir con este río más allá de las circunstancias, como bien dijo María, tan bellamente, que me lo anoté, que me encantó, un río de amor independientemente de lo que haya sucedido. Y, y empezar realmente a ver de otra manera mi vida. Gracias a Dios que Tiu me dijo que no me podía ayudar, porque si yo pensaba que había llorado siempre desde un papel de víctima. Pero realmente esa noche lloré para despedir ese papel de víctima y empezar a tomar responsabilidad de mi vida. Ese fue el gran milagro de Tiu y de las constelaciones familiares en mi vida. Y a partir de ahí, recién pude hacer una constelación y fue maravilloso, porque fue empezar a mirar sobre todo a mi madre con otros ojos. Y cuando empecé a mirar a mi madre con otros ojos, el mundo empezó a llenarse de colores para mí. No les puedo explicar lo negro y lo desahuciada que yo estaba, lo negro que veía la vida, con unos lentes completamente negros, y lo desahuciada que yo estaba. En ese momento yo fui por un tema de maternidad y no pude tener hijos, pero eso no fue lo más importante para mi vida. Lo más importante fue empezar realmente a ver los colores de la vida, independientemente de las circunstancias de la vida. Eso es lo que profundamente a mí me empezaron a brindar las constelaciones familiares. Entonces, luego fue más vida, más vida, más vida, más vida, más vida. Siempre a más, siempre a más, siempre a más. Y cuando conocí a Brigitte, bueno, fue otra forma de encarar este camino maravilloso y una forma maravillosa y elevadísima de mirar también este camino. Entonces, bueno, un poco, espero haber sido explícita, esa fue mi experiencia con las constelaciones familiares. Les puedo contar que yo tuve la bendición de constelar con Hellinger, de hacer trabajos con Hellinger. Les puedo contar cosas de esas, les puedo contar de mis enfermedades, bueno, de la más grave, ¿no?, que fue el cáncer. Y realmente, pero realmente lo fundante es que quizás, no sé si hay una herramienta que nos salve, sino que es nuestra disponibilidad hacia la herramienta lo que nos salva. Y es esa persona que es enviada por mi divinidad en ese momento y te da ese palo en la cabeza que es como una varita mágica que provoca algo en vos en ese momento y que te ayuda a despertarte y te ayuda a tomar conciencia. Y a veces tenemos que ir muy abajo y llorar toda una noche a grito pelado para que ese milagro suceda. Y gracias a Dios le doy a las constelaciones, a Tiu y a todas las personas que estamos creando este campo de conciencia maravilloso hacia más vida. Así que bueno, esa es mi experiencia y sigo fluyendo con la vida con mucha, mucha alegría y cada vez le pido a Dios que me siga haciendo florecer el corazón y un profundo agradecimiento a este impresionante hombre, Bert Hellinger. Así que bueno, yo estoy súper, súper contenta con mi camino en las constelaciones. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les sirva mi experiencia a algunos cabezas duras como yo, que se tienen que dar la cabeza contra la pared e ir al fondo del pozo más ciego y más negro para luego salir a la luz. Namaste. Muchísimas gracias.
Karina, solamente voy a pedir a todo lo que te acabamos de escuchar que hagamos un minutito, un silencio, para que terminemos de procesar todo lo que nos acabas de dejar. Por favor. Gracias. Gracias a lo que nos mueve a poder compartir esto. Mariela, te invito a que continúes. Bueno, gracias, buenas noches a todos. Mi nombre es Mariela Pernumian. Bueno, como todos, creo que empezamos en este camino prácticamente maravilloso y difícil de transmitir con palabras, porque las constelaciones se viven, se perciben, se sienten, es un regalo realmente poder acceder a este mundo de las constelaciones, por eso que es tan importante que, bueno, que todos puedan escuchar y puedan seguir. Me cortó. A ver. Se te ha ido un poco, se te ha ido el audio, Mariela. Te hemos dejado de escuchar. Hola, ¿ahí me escuchas? Ahora estás de nuevo, sí. Sí, Sí, estoy sí. de nuevo. Bueno, estaba diciendo lo que es la energía, ¿eh? Porque evidentemente así funciona todo. Bueno, yo agradezco tu invitación, Mario, y mi experiencia en este camino empieza en el 2014. Yo tenía una vida normal, lo que es normal sin mayores problemas, digamos, nada que uno no pudiera solucionar, hasta que un buen día me separo de la persona con la que estaba y comienza un largo camino donde yo no encontraba cuál era la solución al problema y yo toda la vida me dediqué, yo hace 20 años trabajo solucionando problemas, no en el área de constelaciones, pero era como mi especialidad, digamos. Pero este problema era un problema que me superaba porque yo no tenía las herramientas para poder saber cómo seguir, por dónde ir o qué hacer. Y me acuerdo que ese año yo tengo un comercio que en ese momento lo tengo, desde hace mucho más atrás, digamos, y cerraba el horario comercial, me imprimía libros por internet, porque acá tampoco en el lugar donde yo estoy, en un lugar pequeño, no había librerías, y empezaba a leer libros de autoayuda de todas las índoles, de todo lo que encontraba a mi alcance, leía. Y leía 4 o 5 libros por semana buscando la solución al problema. Y entre todos esos libros me compro un libro de constelaciones familiares. Cada vez que viajaba a otro lugar que tenía la posibilidad de comprar libros en una librería donde yo eligiera, compraba textos y leía y buscaba soluciones y no encontraba.
y me compro un libro de constelaciones familiares, que lo traje, lo empecé a leer, no lo entendí y lo dejé. Y bueno, siguió en ese camino de búsqueda, recurría a todo lo habido y por haber, y no encontraba cómo solucionar el problema de la persona con la que yo me había separado, porque, bueno, fue un caos realmente. Y en eso veo una noche, de esas que ya estaba como desahuciada, a ver qué era lo que podía tomar ya de la vida, porque no veía qué era lo que yo no estaba viendo. En ese momento estaba absolutamente dormida, porque ahora me doy cuenta lo que significa estar dormido y lo que significa estar despierto. Le veo en la tele a la 1 de la mañana, me acuerdo, en el canal Metro, le veo una entrevista de Gabriela Arias Uriburu. Y la veo tranquila, divina, para lo que yo la había visto hacía no sé cuántos años atrás, con toda la historia que es conocida, digamos, el que sabe la historia de Gabriela sabe que pasó también por un caos. Y ella en esa entrevista no habló de las constelaciones, pero habló de su vida. Era otra persona la que yo había visto en ese momento. Y mi pensamiento fue, qué bárbara esta mujer, cómo cambió su vida. Y bueno, me detuve a escuchar toda la entrevista. Y bueno, y en todos esos libros que había encontrado de texto, de todo un poco, había como aprendido a leer los mensajes del universo. O sea, estaba muy atenta a las señales. Entonces cualquier cosa yo ya relacionaba y ataba los hilos, y iba siguiendo esos hilos, como me pasó acá con esto. Y al otro día de esa entrevista yo me voy a sacar dinero del cajero, y una mujer al lado mío en el cajero, una amiga, que en ese momento era una clienta, no era mi amiga, después se convirtió en una gran amiga, me dice, te cuento que constelé. ¿Qué? Le digo yo, bueno, y en el cajero me cuenta sobre una constelación. Y le digo, ¿y dónde hiciste la constelación? Y me dice, en un taller que organiza Gabriela Arias Uriburu. Ahí automáticamente le tomé los datos, le escribí y me fui al taller de constelaciones que organizaba Gabriela en Buenos Aires. Viajé exclusivamente para eso. Fui con mi hermana, que ahora está presente acá, y bueno, era un grupo de 20 personas, y bueno, yo dije, yo hice el viaje, yo ya tengo que solucionar, así como Karina, ya tengo que solucionar este problema, que alguien me diga cómo tengo que solucionar esto. Y bueno, y empecé a ver el movimiento de la consteladora, empecé a ver la gente cuando pasaba a lo que después entendí que se llamaba campo, entendí que las personas en ese momento eran tomadas por otra realidad y pasaban a representar a esas personas de los sistemas familiares. Bueno, cosas que yo en mi vida no hubiera imaginado que iba a haber. Y paso a hacer una constelación, me toman como representante, y ahí empiezo a sentir cosas que no eran mías, a vivir situaciones, cosas que decía, pero ¿qué es esto? No lo comprendí. Pero después, cuando me fui del lugar, después que había participado en ese taller, con una consteladora que se llama Andrea Cadar, que fue una gran guía en este camino de las constelaciones para mí, empiezo a ver que mi vida empezó a cambiar, y me doy cuenta que eso que yo había representado para otra persona, ahí en ese campo, en ese lugar que se convirtió en un lugar sagrado, era la representación de lo que me estaba pasando a mí, en mi vida, y ahí pude ver lo que le estaba pasando a la persona que era mi pareja en ese momento. Y me di cuenta después, cuando volví de ese lugar, y a partir de ahí comenzaron las tomas de conciencia. Y ese libro que me compro de constelaciones era un libro de Brigitte Champetier de Ribes. Y la misma amiga, pasado varios meses, creo que prácticamente 9 meses más o menos habrá sido de ese evento, Brigitte viene a Córdoba y me invita a que hagamos el viaje juntos a Córdoba a ver
sobre las constelaciones, que era algo que me iba a servir para mi vida. Y cuando le pregunto quién era la persona que venía a dar el taller, me dice, no sé el nombre, es una española, pero es difícil el nombre, así que no sé. Pero yo ya dije, claro, es esta mujer la que yo había comprado los libros. Y me voy a Córdoba y empecé a seguir los mensajes. Nunca más dejé de seguir los mensajes del universo, en todo sentido, que para mí fueron como, claro, después me di cuenta que era la guía, era mi propia guía, que me iba mostrando, y como yo estaba tan ávida de búsqueda de información, de sanar cosas, fui tomando todo lo que encontré en el camino. Y cuando llego a Córdoba, y ahí es donde conozco a muchas de las personas que están acá, comenzaron los momentos inolvidables. Inolvidables en todo sentido, porque fue como dijo Karina, como dijo Gabriela y como dijo Cristina, fue un antes y un después de las constelaciones familiares. Y ver eso que ocurría en el campo, que se convirtió en una filosofía de vida, porque uno no puede constelar o trabajar en las constelaciones y eso mismo no aplica a la vida, como el todos los días. Es un trabajo de todos los días, es un trabajo de unidad, porque lo que hizo en mí fue unir todas las partes que yo tenía separadas. Me di cuenta que el tiempo solo existe en esta realidad que nosotros vivimos, pero en las constelaciones lo que nosotros podemos ver en un campo de constelación es el presente, el pasado y el futuro juntos, y que solamente con esa visión completa de qué es lo que pasa, uno puede saber dónde posicionarse. También me di cuenta que yo vivía más en la muerte que en la vida, y sin embargo, cualquiera que me preguntaba a mí, mi frase de cabecera era "la vida es bella", que la tuve años en todos lados escrita, y yo decía, ¿cómo puede ser si yo amo la vida, que yo esté identificada con la muerte? Y sin embargo, era una forma de estar en la vida. La única forma que yo tenía de estar en la vida era estar en la muerte, para poder subsistir, en una palabra. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque logré entender a través de las constelaciones que el inconsciente es lo que maneja nuestra vida, que no es lo mismo lo que uno cree que lo que se manifiesta en el campo, por eso es fenomenológico. A veces uno cree que el problema tiene esta cuestión, que esto es lo que realmente importa en ese problema, y cuando uno lo vuelca a una constelación o lo deja ahí para que el campo muestre, puede ser totalmente distinto a lo que uno mentalmente creía que era. Y ahí entendí la importancia del inconsciente, la importancia de lo que es el sistema familiar en sí, la vida que uno toma por otros, por el amor ciego, la famosa frase "yo por vos", sin saberlo, y vivir vida de nuestros antepasados, nuestros ancestros, por un amor incondicional que ni siquiera uno no tiene esa conciencia, digamos. Y las constelaciones familiares es eso, es elevar la conciencia, conectar con todo, aceptar a todos, pero por sobre todas las cosas aceptarse uno en unidad con ese padre y esa madre, así como nos ha tocado, y todos lo hablaron perfectamente. Y bueno, fue un largo camino, un largo recorrido de mucho dolor, de mucha búsqueda, pero había algo clave en todo, que yo cuando leía esa cantidad de libros, me acuerdo que eran mucha información, tenía la certeza de que yo estaba buscando algo y que yo iba a encontrar. Y cuando di con las constelaciones, no tuve duda que era eso. Y empecé como de a poco a seguir, a ver de qué se trataba, porque también había muchos prejuicios sobre el tema. Bueno, todos sabemos que no fue muy abierto en un principio y que costó que se instalara en cierta forma en la sociedad.
Y yo dije, no, yo no puedo ser igual a todo el mundo y pensar que esto es malo o no va a ayudar si uno no lo vive. Y cuando me iba a Córdoba y estaba participando en los talleres, un día dije, yo a partir de ahora soy representante, porque antes me quedaba y miraba cómo todo el mundo se levantaba, cómo el campo movía para alguien, para que solucionara algo en su vida, que a partir de ahora soy representante. Y a partir de ese momento pasé todas las veces que pude a estar al servicio de quien necesitara algo, y eso fue maravilloso, cambió mi vida totalmente. Sentir lo que siente otro es el mejor regalo que me pudo haber dado la vida. Y fue a través de las constelaciones familiares. Así que eso es así, a grosso modo, traté de hacer una generalidad, pero fue un largo, largo camino recorrido, que nunca termina, porque todos los días hay una nueva toma de conciencia. Y bueno, y es el amor incondicional, creo que es el punto clave en todo, el amor Mariela, incondicional. te tengo que interrumpir porque se nos corta el tiempo y quiero Sí, la María. verdad invitar para que volvamos a entrar y así hagamos juntos un cierre, porque me parece tan interesante todo lo que se ha compartido y me gustaría que podamos hacer un cierre entre todos.